le llamábamos la M45 de la muerte. Sí, esta imagen está obtenida desde cerca de Milán, que es uno de los cielos más contaminados de todo el planeta, ¿vale? Genial. ¿Vale? Entonces, piensa que esta imagen, como se queda ahora, está obtenida desde uno de los peores cielos del mundo. Dios. O sea, muchísimo peor que el que puedas tener desde el mismo centro de Barcelona. Bueno, es que esto abre una puerta a tanta gente, tantos aficionados que están frustrados por vivir en núcleos de población iluminados. Claro, no toda la gente puede viajar al monte, pasar un par de noches. Hay gente que prefiere tener el telescopio en la terraza. O no, la otra, la M33 con la mancha que había de los flats, me lo he estado planteando. A la gente que no le gusta sacar flats y tal, quizás ahora tampoco pasa nada si no sacan flats, ¿no? Bueno, hace unos meses tuvimos aquí a Vicent Peris, miembro de desarrollo del equipo de PixInsight, y vimos una nueva función, un nuevo proceso que se llamaba Gradient Correction, el cual yo he usado desde entonces y la verdad es que muy bien. Y allí hablamos de algo que estaba en proyecto también que se llamaba Mars. Y levantó mucha expectación y había muchas ganas de que saliera ya. Y ya por fin lo tenemos. Y tal como quedamos, volvemos a tener aquí a Vicent Peris para hablar de ello y ver realmente cómo funciona, porque yo he intentado usarlo, pero no he podido porque se necesitan, parece ser, unas calibraciones anteriores de algo, que veremos hoy. Tenemos en el canal otra vez. Vicent, muchas gracias por volver al canal, es un placer siempre tenerte por aquí. Gracias a ti, Marc, por contar conmigo. Para mí es una ilusión volver a tu programa. Además, sé que estás jodido un poco de bronquitis y tal, o sea, has hecho un esfuerzo para estar aquí, cosa que te agradezco aún más. Gracias. Pues si te parece, Vicent, podríamos resumir un poco qué sería Mars, si me permites. Podríamos decir que habéis mapeado gran parte del cielo hasta cierta profundidad y así al corregir los gradientes, como nos pasaba anteriormente con otras aplicaciones o procesos, nos eliminaba algunas nebulosas por considerarlo gradiente. Ahora mapeándolo, sabe que allí hay partes de nebulosa y nos las conserva. Resumiéndolo mucho, ¿podría ser eso? Para que la gente lo entienda. Sí, es que, bueno, lo principal es que se basa, ahora la corrección de gradientes se basa en una referencia externa, lo cual hace que sea mucho más objetivo. La objetividad absoluta es un ideal, pero nuestro desarrollo de nuevas técnicas de corrección de gradientes es esa búsqueda de la objetividad, más allá de lo que es DBE, que es puramente subjetivo. Claro. Aquí coloco una muestra y esto es nebulosa y esto no. Y es una simple opinión. Y aquí tenemos una base de datos que ya habéis sacado del cielo con todas las nebulosas, estructuras que tenemos hasta cierta profundidad. No sé si puedes aclarar hasta cómo habéis hecho, por ejemplo, a F4 habéis sacado X horas del cielo entero. No sé. Bueno, claro, esto ha tomado tiempo y de hecho no está completo. Esto es como cualquier survey del cielo, que uno no espera tener el survey completo para empezar a publicar datos, sino que simplemente cuando tiene un bloque de datos que ya se puede utilizar para explotarlo, pues lo publica enseguida. Entonces nosotros ahora tenemos ya publicado más de la mitad del hemisferio norte y un poquito del sur, tanto en banda ancha RGB, la L también, y después también en H-alfa. Tenemos, bueno, los datos son bastante profundos. Tenemos objetivos de 35 milímetros, ¿vale?, que cubren un área muy grande del cielo, pero avanzamos de medio en medio campo. O sea que, aunque en cada campo tenemos a lo mejor 5 o 6 horas, hay veces que para corregir nuestras imágenes combinamos todos los datos que hay de ese campo y a lo mejor estás corrigiendo con una imagen que tiene 20 o 30 horas de exposición. Buah, ¿y el objetivo que trabajáis? ¿F2 y pico? F2,8. Muestras más que de sobras, yo creo. Esto es un nuevo paradigma en corrección de gradientes porque es una técnica puramente observacional. Entonces, lo que dices tú de que la profundidad ya desde un primer momento se intuye que es importante. Bueno, pues veremos un ejemplo en H-alfa de una foto que tengo
de M31 con un teleobjetivo de 400 milímetros f2.8 y son 60 horas de exposición. Y esa lo corregiremos con nuestros datos de Mars. Claro, es que ahora estamos, los aficionados, compañeros, cada vez estamos yendo a sacar más horas y buscamos estructuras que no se han visto hasta ahora. O sea, cada vez se va más profundo a buscar estructuras que aún no se han visto. Y está muy bien que tengáis tantas horas ya f2.8, porque si tiras a f2.8, pues tirar a f5.6 son muchas más horas que necesitarás para llegar a sobrepasar lo que habéis sacado vosotros. O sea, creo que más que suficiente lo que habéis hecho. Genial. Sí. De todas formas, yo aquí haría dos reflexiones. Una es que llevamos adquiriendo datos desde mayo y nuestro plan es tomar datos durante 2 años. O sea que vamos a tener mucha más exposición en todo el cielo. Y la segunda es que está muy bien poder corregir imágenes que sean muy profundas, pero hasta ahora, ¿cuál era el principal problema de fotografiar desde un cielo contaminado? El principal problema no es que la contaminación lumínica te meta ruido en las imágenes y que tengas que hacer más exposición. Es que si tú tienes contaminación lumínica, por muchas horas que tires, después tienes unos gradientes tan desastrosos que tienes que tirar las imágenes a la basura. Entonces Mars abre una nueva puerta en la que tú, fotografiando desde tu cielo contaminado, te puedes olvidar por completo de los gradientes. Tira más horas de exposición, pero puedes estar en tu casa y no te preocupes que nosotros nos encargaremos de gestionar tus gradientes. O sea, eso abre una ventana de oportunidad a todos los que viven en ciudad, Barcelona, Borle 8, 9 incluso, para mejorar sus fotos. Claro. Muy importante, creo. Lo va a agradecer mucha gente esto. Sí, eso esperamos. Genial, pues Vicent, si quieres entramos a ver PixInsight y a ver las calibraciones iniciales, porque ya te he dicho, vengo virgen, no he podido utilizarlo debido a las calibraciones estas iniciales que me pedía, que no sé cómo se tenían que hacer. Y he decidido esperar porque así lo vemos todos claro y así mejor. Vale, pues mira, yo he preparado aquí bastantes ejemplos. Bueno, estos dos me los enviaste tú. Hablaremos de ellos después, pero vamos a empezar pisando fuerte, ¿vale? Mira, ¿te acuerdas de esta imagen? Sí. Esta imagen es la última que revisamos en la última entrevista. Sí. Y era muy difícil con gradient correction, no se quedaba bien, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera que vamos a corregir. Voy a crear un preview. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es que hacen falta soluciones astrométricas. Ahora con WPP esto está totalmente automatizado, o sea que tú tienes tus masters y automáticamente ya llevan tu solución astrométrica, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, apilo con AstroPixel Processor. Vale, sí, tendrás que ir a Script, Astrometry y Image Solver. Image Solver. ¿Vale? Para resolver la astrometría. Es que es imprescindible hacer la solución astrométrica dentro de PixInsight porque nosotros corregimos las distorsiones, ¿vale? Vale. Es algo que no he utilizado mucho, la verdad es que no. Pero bueno, a partir de ahora pues será importante hacerlo. Sí, es un poco lo de siempre. Asegúrate de que las coordenadas son las que tocan aproximadamente del centro. Si no, puedes siempre buscar, pones aquí M33, lo busca en los servidores de internet y te pone ahí las coordenadas de M33. Y después puedes tener un tamaño de píxel y una distancia de focal aproximados de tu telescopio. Y tenemos que añadirle el día y la hora que hemos hecho la sesión. Sí, idealmente sí. Lo que pasa es que realmente esto lo que tiene en cuenta es los movimientos propios de las estrellas, porque con Gaia tú puedes saber cuáles son las coordenadas exactas de cada estrella en el momento en el que se toma la imagen. Vale. Pero los movimientos propios de las estrellas suelen ser muy lentos, entonces con que pongamos el año para un uso de este tipo, que es simplemente localizar las estrellas después. Sería suficiente con el año y ya está. Sí. Genial. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una solución astrométrica, cuando pinchamos nos salen las coordenadas, ¿vale? Bueno, pues eso es imprescindible ahora por dos motivos. Primero, porque tenemos que calibrar el flujo, que hablaremos de esto, y después porque, claro, nosotros en la base de datos de Mars lo que tenemos son imágenes de gran campo. Entonces, la galaxia del Triángulo realmente en Mars es una manchita minúscula y tienes que mover la porción pequeñita de la imagen de Mars a lo que es la imagen que quieres corregir,
¿vale? Y todo esto se hace por soluciones astrométricas, ¿vale? Ujú. Bueno, pues ¿qué pasa con este tipo de corrección? Pues que se basa en anular la señal de los objetos y quedarnos solo con los gradientes. Es decir, que mis objetos en mi imagen tienen un brillo y en las imágenes de Mars tienen un brillo diferente, ¿vale? Si no casamos el brillo entre ambas imágenes, lo que podemos hacer es que no terminemos de quitar los objetos o los quitemos demasiado. Vale. Por eso, antes hacemos una medida de cuánto brillan los objetos en tu imagen, ¿vale? Ujú. Y esto se hace con esta herramienta. Si vamos a Image Calibration, El flujo, tenemos no la sé, no. Spectrophotometric Flux Calibration, Vale. ¿vale? Y esto es como SPCC, pero incluso mucho más sencillo. Nosotros simplemente seleccionamos los filtros que utilizamos y seleccionamos la curva de eficiencia cuántica, ¿vale? Y esta herramienta no modifica la imagen, simplemente añade metadatos. Y además, es que, mira, si nosotros... Yo, por ejemplo, aquí no sé exactamente qué sensor se ha utilizado ni qué filtros. Presupongo que es un sensor a color. Entonces, le pongo un sensor a color y simplemente lo aplico así, con los valores por defecto. No va a perjudicar a la imagen. Simplemente, a lo mejor, la calibración de flujo tiene un poco de error, ¿vale? Pero después en la herramienta de corrección de gradientes siempre podemos corregir este pequeño error a mano. O sea, por definir, o sea, con lo predefinido, normalmente una cámara color, como estamos diciendo, ha de funcionar bien. Sí. Vale, no hace falta que nos matemos buscando exactamente los filtros, la curva de eficiencia cuántica exacta, ni todo esto. En principio puede funcionar bien. Si lo tenemos mejor. Si metes los datos exactos, la calibración de flujo siempre será más exacta. Vale. ¿Y si tiramos en monocroma? Vale, pues mira, por eso tenemos el gray. 4 filtros. Vale. Imagina que yo lo quiero aplicar a la imagen esta de M31. Pues, bueno, claro, esta no, esta realmente es una de banda estrecha. Bueno, un momento, vamos a esta. Aquí tenemos la foto en L, ¿vale? Sí. Entonces, yo aquí el sensor es este de aquí y el filtro es un Bahader de luminancia. Pues lo configuro en el filtro gris. ¿Por qué? Pues porque esta imagen es en escala de grises, ¿vale? Pero los otros que te quedan marcados en red, green y blue, ¿se quedan así o hay que eliminarlos? Sí. ¿Por qué hemos puesto 4 campos? Pues porque muchas veces nosotros tenemos nuestro set LRGB y de esta forma nosotros podemos tener nuestra configuración fija de LRGB. Si utilizamos filtros Bahader, pues lo tenemos siempre configurado así, y si se lo aplicamos a la luminancia, pues tendremos en cuenta solo el filtro gris. Si se lo aplicamos a la imagen en color, el filtro gris se ignora y entonces utilizamos los RGB. Entonces puedo tener esta configuración fija. Si yo ahora aplico la calibración a la imagen en color, tengo estos seleccionados. Vale, porque ya están dentro de la imagen unidos. Claro. Vale, eso, o sea, vale, el Spectrometric Flux Calibration lo haces una vez has unido los canales. Sí. Vale, claro. ¿Y si son de banda estrecha y es utilizado solo SHO, por ejemplo? Pues entonces hay un modo de banda estrecha igual que lo tenemos en SPCC. El Narrow Band Filters Mode y luego se te abre, supongo, se te salen los de banda estrecha y los pondríamos en el red, green y blue conforme el SHO, digamos. Claro, yo ahora estoy aplicando a la imagen en color y entonces el filtro gris se ignora. Pero si ahora yo lo aplico a la luminancia, ya tengo el filtro de luminancia tengo el filtro de luminancia configurado. Si tuviéramos solo 3 filtros, entonces seguramente el rojo tendría que cambiarlo, seleccionar el filtro de luminancia, sería un rollo. De esta forma podemos tener una configuración de 4 filtros y no necesitar tocar nada. Vale, ahora los RGB se ignoran. Vale, o sea, cuando detecta que la imagen donde vas a aplicarlo es en blanco y negro, ya coge directamente el gray. Claro. Y cuando es una imagen a color ya te pone agarra lo de red, green, blue de la configuración que habíamos puesto. Vale. O por ejemplo, yo podría calibrar esta imagen de R. Si aquí le digo que es un Bahader R. Vale, en la de grises, vale, en el gray. ¿Vale? Ok, de acuerdo, perfecto. Es simplemente por comodidad. Vale.
Entonces, esta herramienta se trata simplemente de configurar los filtros, pero es totalmente inocua en cuanto a la imagen. No podemos meter la pata, ¿vale? Vale. Es simplemente una medida de la intensidad de la señal. Y después estas gráficas que nos salen, pues es simplemente esta curva nos indica cómo de brillantes son cada una de las estrellas, porque esta línea son todo puntitos de miles de estrellas, ¿vale? Uh-huh. Y nos indica cómo de brillante es cada una de las estrellas respecto a lo que nos dice Gaia, ¿vale? Estas curvas siempre van a tener dos colas, una por arriba y una por abajo. ¿Por qué? Pues porque ahí puede haber estrellas variables, puede haber estrellas que a lo mejor sea una estrella doble y no esté del todo resuelta. Son todo casos, digamos, anecdóticos, pero lo que hace esta herramienta es detectar el rango de brillos que se corresponde con la normalidad y coger solo esos para calibrar y evitar las colas, ¿vale? ¿Siempre va a salir una gráfica así o puede salir una gráfica rara que tengamos que hacer algo? No. A ver, cuanta más estadística de más estrellas, normalmente esas colas son más pronunciadas, ¿vale? Es una gráfica informativa. O sea, aquí no ha calibrado a nada aún, simplemente te informa de que las estrellas que tienes pues se corresponden con lo que debería ser. Claro, te dice cuál es el rango de esa gráfica que ha cogido y dentro de ese rango coge la media, ¿vale? Aquí salen 3, vale, porque cada una es para un canal de color. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, vale, pues volvamos a M33. Esta ya la tenemos calibrada en flujo. Sí, vale. Ya o sea, cuando le arrastramos esto, ¿nos hace la gráfica? ¿La tenemos calibrada? Sí. Vale. Entonces ahora en Gradient Correction tenemos Multiscale Gradient Correction, MGC. Y ahora la tenemos por defecto. ¿Qué hace MGC? Pues puede corregir los gradientes con la base de datos de Mars o con una imagen que nosotros le demos de referencia. Vamos a empezar utilizando las bases de datos de Mars. Bueno, pues para utilizarlas, claro, tienes que añadir aquí las bases de datos. Nosotros podemos ir a navegar por nuestro disco y seleccionar los archivos, pero si queremos tener unos archivos por defecto, siempre podemos configurar aquí en las preferencias, añadimos aquí las bases de datos y ahora cuando le damos a los archivos por defecto, se nos cargan automáticamente. Recordemos, estas bases de datos las tenéis en la web de PixInsight para descargar. Sí, exacto, ¿vale? Genial. Pues nada, lo que hará, después si queréis miramos los mapas los mapas de cobertura que tenemos de cada una de las bases de datos, que es interesante recordarlo. Y simplemente lo que va a hacer MGC es mirar a ver qué imágenes dentro de estas bases de datos se contienen este campo y las utilizará para corregir los gradientes. Bueno, pues ahora que ya tenemos calibrado el flujo y ya hemos cargado las bases de datos, vamos a corregir los gradientes de esta imagen. Por defecto podemos mostrar el modelo de gradientes, pero yo ahora lo voy a desactivar para corregir directamente la imagen, porque quiero que veas el efecto. Bueno, mira, hay gradientes residuales, porque si te acuerdas, pues claro, esto es una sombra que viene de un defecto del flat, sí, y que tiene perfiles muy definidos y es una estructura pequeña. Y además, en los bordes, los gradientes son muy agresivos. Entonces, aquí vamos a ser súper arriesgados, vamos a hacer algo que normalmente no se tiene que hacer, que es disminuir la escala del gradiente al mínimo. De esto hablaremos después, con más detenimiento. Pero esta escala de gradiente simplemente nos dice cómo de grandes pueden ser las estructuras que tiene el modelo de gradiente, ¿vale? Vamos a disminuirlo al mínimo, lo cual es normalmente muy arriesgado, pero quiero que veas el resultado. Bueno, pues ya está. Hostia. Magia potagia. Pues magia de la buena. Sí. ¿Vale? Esto es la imagen original y esto es la imagen corregida. Qué bueno. Así que, bueno, nos podemos ir ya a casa, ¿no? Que es casi, ¿eh? Bueno, esto ha sido simplemente disminuyendo la escala del gradiente, porque claro, si el gradiente
contiene solo estructuras de 1024 píxeles, claro, esas estructuras tan pequeñitas no las puede modelizar. Entonces, mira, esto es con 1024 y esto es con 128. Vaya diferencia. ¿Vale? Pero, claro, el gradiente original es así. Ya. Es que ya no se ve ni la mancha del flat. Nada. O sea, ya no, si no te dicen lo del flat, no sabes que está ahí. Y aún así, si lo buscas, ya no lo ves. Sí, queda aquí un pequeñito residuo. Sí, pero vamos, que sí. Pero vamos. Porque ya sabemos que estaba, si no, no. Sí. Sí. Bueno, pues el parámetro principal es este. ¿Cómo queremos de definido el flat? Vale. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes que yo creo que hay que valorar. Primero, esto es una técnica observacional, entonces tener un modelo de gradientes demasiado definido puede introducir ruido en nuestra imagen, que en el siguiente ejemplo lo veremos, ¿vale? Entonces, descender hasta 128 píxeles, yo en el 99% de los casos no lo recomendaría, a no ser que sea un ejemplo excepcional como este, ¿vale? Normalmente, por lo que viene predefinido, a 1024 sí. Tendría que corregir bien. Si no, pues podemos ir bajando poco a poco y vamos probando. Claro. O incluso hay algunas imágenes, por aquí tengo, por ejemplo, una imagen que como está hecha Drizzle por 2, tiene 12.000 píxeles. Vale. Y realmente los gradientes son bastante suaves en esa imagen y con una escala de 2048 ya queda muy bien, ¿vale? O sea, el modelo de gradientes tiene que ser lo suficientemente simple como para corregir la imagen, que quede bien y ya está. Pero no, si a 1024 corriges todo lo que hay que corregir, no desciendas a 512, ¿vale? Claro. Porque no hace falta. Si se corrige, no necesitas definir estructuras más pequeñas. Perfecto. Entonces, claro, si tú tienes una imagen muy, muy profunda y en el modelo incluyes estructuras muy pequeñas, puede haber problema de que generes ruido de gran escala. Esto lo veremos en el siguiente ejemplo. Pero después piensa que esta imagen probablemente se ha obtenido también desde un cielo bastante malo. Estas imágenes también van a ser siempre menos profundas. Entonces, siempre es menos arriesgado en imágenes menos profundas bajar hasta escalas más pequeñas y te permite hacer este tipo de correcciones, ¿vale? Mira, lo que estábamos hablando, como es una técnica observacional, es muy importante que los datos puedan corregir imágenes profundas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una fotografía de 60 horas de exposición de M31, ¿vale? Es un teleobjetivo de Canon de 400 milímetros de focal f2.8 y es una imagen en H-alfa. Es muy profunda. Qué bueno. Hay un montón de nebulosas alrededor de la galaxia. Entonces es un buen test de si realmente Mars sirve para esto o no, ¿vale? Bueno, pues mira, lo que vamos a hacer aquí es primero calibrar el flujo. Y para calibrar el flujo de esta imagen, cambiamos a modo de banda estrecha. Y en el filtro gris, como es una imagen en escala de grises, le configuramos el filtro de H-alfa. Por defecto está la longitud de onda de H-alfa. Y lo que le cambio es el ancho de banda, que son 5 nanómetros. Vale. Y calibrar. Pues ahora ya sabemos cómo de brillantes son las estrellas aquí. Bueno, voy a crear un preview. Y ahora, para corregir esta imagen, necesitamos en el filtro gris seleccionar la banda de H-alfa de Mars, ¿vale? Bueno, un momento, porque todo lo otro vamos a empezar con los valores por defecto. Claro, el hidrógeno de Mars, pero de azufre y oxígeno, como hemos dicho, no tenemos datos. Todavía no. De momento estamos adquiriendo datos en RGB, L, H-alfa y tenemos oxígeno 3, que dentro de poco lo vamos a publicar también. Vale. De momento, la banda de azufre e infrarrojo todavía no la estamos adquiriendo, pero hablaremos del azufre más adelante, ¿vale? Bueno, vamos a aplicarlo así. Ahí, espera. Bueno, esto es que se me ha olvidado desactivar esto. Quería corregirlo directamente, pero bueno, pues hablamos ahora de esto. Mira, lo primero que tenemos que ver es que muchas veces los modelos de gradiente van a estar muy posterizados. Eso porque el STF trabaja en 16 bits y casi nunca son suficientes los 16 bits para mostrar modelos de gradiente que son tan suaves. Esto lo solucionamos activando el STF
de 24 bits, ¿vale? ¿Y cómo lo activas esto? Aquí, este botón. O sea, ya lo tenemos arriba, no hay que... Ahora Sí, mismo sí. no me suena verlo, pero ya lo buscaré. Vale. Vale. Bueno, vale, pues ahora hablaremos de qué está pasando aquí. Yo quiero primero enseñarte cómo corrige la imagen. ¿Ves que esta esquina está oscurecida? Ujú. Si deshacemos, ¿ves cómo corrige la esquina? Sí. La corrección ya es muy buena, ¿vale? Deja Sí, la imagen. pero te ha oscurecido la parte superior izquierda cuando realmente puede ser hidrógeno, ¿no? Todo esto. Se ve como un velo de hidrógeno ahí y te la ha oscurecido un poco. Esta parte, quieres decir. Sí. Es que, claro, en uno de los ejemplos que tengo para el final, veremos que hay veces que hay gradientes que son naturales, que nosotros decimos, pues esto debería de ser un poco más oscuro porque en la otra parte de la imagen está más claro. Y realmente hay gradientes que son naturales y que te los deja te los deja la herramienta como deben de ser. Y estos gradientes, después lo veremos, que al ver la imagen de gran campo, te das cuenta de que, ostras, es que realmente ese gradiente sí que existe, ¿sabes? Vale, o sea que si vemos que se nos oscurece un poco una esquina que tenemos nebulosa, no es que lo haya hecho mal, sino al contrario, es que está demasiado Sí, iluminada y lo corrige a lo exacto, que debería ser. Perfecto. exacto. Genial. Mira, aquí vamos a hacer que esto vaya mal, ¿vale? Recuerda, como estos son datos, como es una imagen muy profunda, esto es un desafío para las imágenes de Mars. ¿Qué pasa si aquí ponemos una escala de 192 píxeles? Porque ahora verás como en las nebulosas del fondo no funciona bien. Uf, se las ha cargado. Claro, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos introduciendo ruido de gran escala que viene de la imagen de Mars. ¿Vale? Esto es que tenemos que volver a aprender todo si queremos trabajar con esta herramienta, porque son datos observacionales. Esta imagen no la podemos corregir así. La imagen, claro, se nos queda plana, pero se crean nebulosas que son uniformes por todo el campo, que es simplemente ruido, ¿vale? Es decir, Mars funciona con imágenes profundas. Pues sí, funciona con imágenes profundas. Esta imagen la corrige muy bien, pero con estructuras de 1024 píxeles, ¿vale? No, lo que no podemos esperar es que con estructuras tan pequeñitas vaya a funcionar también con una exposición de 60 horas a f2.8, ¿vale? Es decir, cada técnica tiene sus virtudes, pero también sus límites. Y aquí tenemos que ser conscientes de que los límites están impuestos por la calidad de los datos de referencia. ¿Vale? Pero bueno, ya son muy buenos y vais mejorando. O sea... No, claro. A ver, si corregimos esta imagen de 60 horas de exposición, corregimos el 99% de las imágenes de nuestros usuarios, ¿vale? Bueno, y ahora lo que quiero enseñar es el modelo de gradientes, que esto es muy importante. Espera, con 1024. Aquí, bueno, en el modelo de gradientes podemos ver que hay restos de los objetos. Aquí pasa igual que pasaba con Gradient Correction. Estas dos herramientas trabajan sobre la imagen entera. DBE trabaja con zonas discretas de la imagen. Tú pones muestras y en esas zonas de la imagen se generan unas estadísticas para ver cómo brilla ahí el fondo del cielo. Y conforme a esas muestras tú construyes un modelo de gradientes. Aquí se utilizan todos los píxeles de la imagen para construir un modelo de fondo. ¿Qué pasa con Gradient Correction y con esta herramienta? Pues que en este tipo de herramientas que se utiliza la imagen entera, siempre vamos a tener restos de los objetos. Y lo que tiene que hacer el usuario es asegurarse de que esos restos sean los mínimos posibles. ¿Y por qué digo los mínimos posibles? Pues porque nosotros tenemos una imagen de Andrómeda en H-alfa y esto es otra imagen de Andrómeda en H-alfa. En teoría, cuando yo le resto la galaxia debería de desaparecer por completo, pero esto solo pasaría
en el país de los unicornios y las piruletas, ¿vale? En el mundo real esto es completamente imposible. Sustraer por completo los objetos es una quimera. Vale. ¿Por qué? Pues porque las cámaras son diferentes, las condiciones atmosféricas son diferentes, los filtros también son diferentes, la óptica tiene unas aberraciones diferentes. Entonces, las condiciones nunca van a ser ideales para quitar por completo los objetos. Ahora, nosotros podemos hacer que los restos de los objetos desciendan a un mínimo, ¿vale? Mira, el primer obstáculo en el que nos encontramos es que la calibración de flujo nunca va a ser perfecta tampoco, porque las estrellas que tenemos aquí y las que tenemos en Mars son completamente diferentes. Imagina, aquí tenemos una escala de imagen de 2 segundos de arco por píxel, pero en Mars tenemos más de 20 segundos de arco por píxel. O sea, las estrellas en Mars son como Júpiter, ¿vale? Y hacer una calibración de flujo entre imágenes tan dispares y que sea perfecta es misión imposible, ¿vale? Por tanto, ¿por qué hemos añadido nosotros estos factores de escala manuales? Pues para poder mejorar la sustracción de los objetos. Mira, yo ahora, en vez de 1, como quedan restos, le voy a dar a 1,3, por ejemplo. ¿Ves? Ahora lo estoy sustrayendo demasiado. Pues 1,2. ¿Ves? Sí. Si, por ejemplo, le doy 1,25, pues yo me quedaría por ahí, más o menos. ¿Vale? Y ahora tenemos 2 controles adicionales. Uno es la separación de estructuras. Mira, cuando tenemos menos separación de estructuras, ahora verás lo que pasa. Estas estructuras que son brillantes y oscuras, que se separan más del resto de estructuras, cuando bajamos la separación de estructuras, estas estructuras tienden a eliminarse. Ahora lo entenderás cuando comparemos ambos resultados. Esto es con 3 de separación de estructuras y este es con 1, ¿vale? Sí. Y además podemos añadirle también un poco de suavizado. ¿Vale? Mira, este era el modelo de fondo original y esto es lo que tenemos ahora. Está mucho más limpio. Sí. Nunca pretendas eliminar por completo los objetos. Es que eso es un ideal. Pero piensa también que aquí donde más restos quedan de la galaxia es donde la galaxia es muy brillante. O sea, proporcionalmente estos restos no son nada, ¿vale? Sí. Si ahora aplicamos, la imagen queda perfecta, sin artefactos de ningún tipo, ¿vale? Y todas las nebulosas tan débiles se preservan muy bien. Sí, genial. ¿Vale? ¿Haremos otro ejemplo, pero con una de color? Sí. Mira, esta, por ejemplo. Promete. Se promete. Esta, antes de que tuviéramos Gradient Correction y MGC, nosotros queríamos empezar a diseñar herramientas de corrección de gradientes que no dependieran de muestras. Y esta le llamábamos la M45 de la muerte, porque no conseguíamos hacer funcionar nada. Y lo habéis conseguido. Sí, bueno, es que esta imagen es terrorífica. No, es de la muerte total, o sea, ya... El nombre bien puesto. Sí, esta imagen está obtenida desde cerca de Milán, que es uno de los cielos más contaminados de todo el planeta. Aquí ya tienen suerte de poder ver Júpiter en el cielo. Vale. Entonces, bueno, mira, aquí además, si te fijas, hay un círculo que proviene de reflexiones, porque en medio hay un reductor de focal que es demasiado pequeño y provoca viñeteo y reflexiones. O sea, aquí lo tienes todo. Voy a forzar un poquito más el contraste, ¿vale? Y además, como puedes ver, pues los gradientes son muy complejos, evolucionan por dentro de las Pléyades. Sí. O sea que sería imposible corregirlo con DB, ¿vale? Y de hecho, con Gradient Correction queda bastante bien, pero con MGC queda mucho mejor. Y con cualquier otra herramienta que se te ocurra es un desastre. Bueno, mira, lo que yo aconsejo primero es recortar los bordes con artefactos. Vale, claro. ¿Vale?
En WPP tenemos una opción que llamamos autocrop, que cuando tienes diferencias de encuadre entre todas las imágenes, pues eso ya automáticamente te lo recorta. Está bien. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es recortarlo a mano. Esto recomiendo recortarlo porque al tratarse de una herramienta que emplea técnicas multiescala, esos bordes pueden crear artefactos en los bordes de la imagen, ¿vale? Recorto y ahora, como hemos recortado, necesitamos resolver de nuevo la astrometría. Y en este caso es abrir Image Solver y simplemente darle a OK, porque ya tiene todos los metadatos de la solución. O sea, la astrometría, si cortamos, tenemos que volver a pasarla. Sí, porque es que es una de las desventajas de utilizar los splines para la corrección de las distorsiones, es que si tú le cambias la geometría a la imagen, los splines ya no valen. Vale. Pero claro, te añaden la flexibilidad de que si tienes distorsiones, te corrigen lo que sea. Modelizan cualquier distorsión geométrica de tu imagen. Pero la ventaja es que como ya tienes los metadatos iniciales de la solución astrométrica anterior, es darle a OK y olvidarte. Vale, pues ya tenemos la nueva solución astrométrica. Bueno, pues vamos primero a calibrar el flujo. Y aquí son unos datos diferentes. La cámara tiene este sensor, el CAF 16200, y después son filtros de Bahader. Sensores entiendo que están los principales, ¿no? La de la 2600 sí. También, 533 y todas estas. Sí, se pueden añadir más sensores y más filtros. ¿Vale? Pero eso ya, si quieres, un día podríamos hablar de herramientas de espectrofotometría y cómo funciona todo esto con más detalle. Y las bases de datos de filtros y todo eso. Complejo. Vale, pues ya tenemos el flujo calibrado y ahora nos vamos a MGC. Lo dejamos todo por defecto. Y mira, para las Pléyades, tanto nuestra base de datos como la de MarsView, que la de MarsView es las de imágenes de usuarios, ambas tienen datos de las Pléyades. Entonces MGC va a coger todo lo que tenga disponible, ¿vale? Ahora, cuando lo apliquemos, te enseñaré la salida de consola para que lo entiendas. Bueno, de momento deshabilitamos esto. Vale. Mira, bueno. Ahora verás. Mira, en la imagen, en la base de datos de Mars tiene 3 imágenes y en la de MarsView tiene 2 imágenes. Entonces coge para cada canal 5 imágenes que hay disponibles. ¿Qué es lo que hace MGC? MGC reproyecta mediante astrometría todas esas imágenes y después hace al vuelo un master light. Es decir, sabe el ruido que hay en cada una de esas 5 imágenes, las promedia para obtener la mejor relación señal a ruido posible y te crea al vuelo un master light de todos esos campos en los 3 canales para tener una referencia de gradientes lo más fiable posible, ¿vale? Todo esto lo hacemos automáticamente. Vale, mira, aquí ya vemos que más o menos ha funcionado, pero hay gradientes residuales. ¿Por qué? Pues pasa igual que en la imagen de M33. Es que estos gradientes necesitan un modelo más definido. Mira, si yo ahora bajo a 384 píxeles, por ejemplo, este es el resultado, ¿vale? Bueno. Esto era con 1024 y esto con 384. Está... Para ser la... Para lo que era. Sí, sí. Para ser la del infierno o de la muerte, pues la verdad es que ha mejorado mucho. Sí. Vale, mira, ahora vamos a lo que tú preguntabas. Vamos a ver cuáles son los restos de los objetos en el modelo de gradientes. Para analizar esto, yo lo que siempre suelo hacer es empezar con una escala que sé que es muy pequeña y después, una vez tengo ajustados a mano, optimizados los factores de escala, entonces ya defino la escala subiendo hasta lo que me corrija bien, ¿vale? Pero bueno, en esta imagen, por supuesto, necesitamos esta escala, por lo menos. Entonces vamos a crear el modelo de gradientes con estas. Y como puedes ver, pues aquí están las Pléyades. Sí. No las hemos eliminado por completo. Incluso, mira, vamos a bajar más, a 256. Mira, fíjate en un detalle muy significativo. ¿Ves esta estrella de aquí que está como agujereada? Las otras no. ¿Por qué? Pues porque
es que esta estrella es una estrella variable. Como el brillo en la imagen de Mars no se corresponde con el que tiene aquí, queda un agujero. Qué bueno. Claro, por eso es que es imposible eliminar por completo los objetos. Siempre va a haber variables que influyan. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es intentar minimizar esto. Bueno, pues vamos a, como quedan restos de la nebulosa, vamos a subir los factores de escala. Yo puedo subir cada uno por separado, pero si aprieto la tecla control, subo y bajo los tres al mismo tiempo. Vale. Vamos a darle ahora, por ejemplo, pues 1,3. Y yo creo otro preview y vuelvo a aplicar. Mira, esto era... Espera, voy a clonar. Bueno, si no lo sabías, este botón de aquí es para clonar el ajuste de STF a todos los previews, ¿vale? Vale. Mira, los restos de las nebulosas ahora son menos brillantes, ¿vale? Sí. Pero empiezan a aparecernos también otros agujeros. Esto es porque varias de las Pléyades son realmente variables, ¿vale? De hecho, yo tengo medidas de fotometría tomadas desde el observatorio de Aras de los Olmos de más de una, y espectros también, de más de una de estas estrellas. Entonces, lo que tenemos que intentar es minimizar. Vamos a probar con 1,7. Aquí ya claramente empezamos a pasarnos. ¿Por qué? Mira, si visualizamos los tres canales, aunque podamos disminuir todavía un poco el azul, en el verde nos estamos pasando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a bajar a 1,5 el verde, o quizás 1,6, y el azul, pues quizás 1,8. Y a ver el rojo, ¿qué tal? El rojo está más o menos bien. Entonces, ahora, verás cómo funciona la separación de estructuras. Si yo le doy a 1, ves que se van las estrellas. Se limpia mucho mejor el modelo de los objetos. Pues sí. Y además, si le doy un poco de suavizado, pues ya. ¿vale? Este modelo es mucho mejor que este. Sí. ¿Vale? Hemos minimizado la presencia de las Pléyades y ahora ya, pues yo volvería a subir a 384, porque ya se corregía mucho mejor. Se corregía bien el gradiente que había de imagen, ¿vale? O sea, cuando subes la escala, lo del factor de escala no tienes por qué tocarlo. No. Yo utilizo una escala muy pequeñita para tocarle ahí en la llaga a MGC, ¿vale? Para que funcione mal. Es decir, estas escalas tan pequeñitas realmente en la gran mayoría de los casos no sirven para corregir gradientes. Los gradientes suelen ser mucho más suaves, pero nos permiten afinar estos parámetros, ¿vale? Para los que tiran desde Barcelona, pues igual tendrán que usarlos a menudo, ¿no? Sí. Entonces, yo ahora sí deshabilito mostrar el gradiente, ¿vale? Buah, ya ves. Si me dices que estás acá desde Aras de los Olmos, me lo creo. Tan solo se queda, pues, un poquito en este margen que a lo mejor... Pero esto va a ser... A ver, como utilizamos algoritmos multiscala, un pequeño efecto de borde en las imágenes siempre vamos a tener. Vale. Esto va a pasar en muchos casos, ¿vale? O sea, ¿esto ya no podríamos corregirlo? A ver, nos podemos arriesgar y bajar hasta 256. O sea, la manera de intentar corregirlo sería bajar un poco más. Sí. Que ojo, que lo que hemos conseguido ya es magia. O sea, es que de donde partíamos ya hemos conseguido mucho, ya estamos rizando el rizo. Sí, esto es con 256 y esto con 386. Sí. Se corrigen un poco mejor los bordes, sí. La verdad que sí. Merece la pena. ¿Vale? Genial, me estoy quedando... ¿Vale? Entonces, piensa que esta imagen, como se queda ahora, está obtenida desde uno de los peores cielos del mundo. Ya ves. O sea, muchísimo peor que el que puedas tener desde el mismo centro de Barcelona. Bueno, es que esto abre una puerta a tanta gente, tantos aficionados que están frustrados por vivir en núcleos de población iluminados. Claro. Es que por mucho tiempo de exposición que tires desde el centro de Barcelona, vas a tener este desastre. Te vas a comer todos los gradientes y todo, claro. A lo mejor consigues no tener nada de ruido y ver cosas muy débiles, pero esta imagen es inutilizable. Claro, qué bueno. Y si puedes conseguir esto, pues claro. Esto, Vicen, es una revolución, ¿eh? Claro. Lo tenemos que aprender a ver desde la perspectiva correcta.
Sí, sí. Mira que yo a veces lo digo, la mejor inversión a veces es el software. O sea, los 200 y pico que te pagas, que te gastas en PixInsight, ya los tienes, ya tienes PixInsight. Bueno, Sí. tu sonrisa, no vais a sacar nuevos planes de pago ni nada, ¿no? No, de momento Vale. vamos con la versión 1.9 y Vale. va a haber versión 1.9 para mucho tiempo. No, pero en cuanto lo pagas ya está, tienes las versiones Sí, actualizables del futuro, o sea que no va a cambiar de precio en principio ni nada. Pues lo que digo yo normalmente es invierte en un software que te arregle bien porque es que es la mitad de la foto. O sea, igual la mitad es la obtención, pero es que la otra sí, mitad es cómo la corrijas y cómo la trates en el software de procesado. Y es que esto abre una puerta, bueno, ventana no, abre las puertas de par en par a que sí, todos puedan entrar desde cualquier sitio, que una sí, vez más se hace mucho más agradable pagar ese dinero que vale sí, PixInsight. sí. Además, también, claro, no toda la gente puede viajar al monte y Claro. pasar un par de noches. Hay gente que prefiere tener el telescopio en la terraza. Sí, Y no, yo conozco muchos compañeros que, bueno, salen el sábado, se van 2 horas a no sé dónde para poder tirar un rato, porque ellos tienen terraza, pero viven en un Borle 8 y para claro, tirar ahí, pues no tiran. Pues ahora ya no hace falta quizás claro. hacer 2 horas y poder aprovechar mejor las noches de casa. Sí, es que si puedes salir una noche, pero teniéndolo en la terraza puedes hacer 20 noches, pues al final Ya ves. compensa. Sí, espectacular. Mm. Y una de las limitaciones es que como es una técnica observacional, pues claro, nos tenemos que limitar a las bandas que tenemos disponibles. En estos momentos son LRGB y H-alfa. Ujú. Ahora estamos trabajando duro para tener cuanto antes la banda de oxígeno 3, ¿vale? O sea, nos puede pegar alguna liada en alguna foto con mucho oxígeno y tal, puede no funcionar del todo bien. A ver, ahora, por ejemplo, en la típica imagen obtenida con cámara color y filtro de banda estrecha dual, no la puedes corregir, Ah, ¿vale? Pero en cuanto publiquemos la banda de oxígeno 3, eso ya va a funcionar. Porque, ¿qué es un filtro de banda ancha dual? Pues oxígeno, hay H-alfa en el rojo y oxígeno perfecto. 3 en verde y azul. Y ya está. O sea, si separamos los canales y lo hacemos por separado, no podríamos No, corregirlo. no, no, no. Lo que haría para configurar, para trabajar con ese tipo de imágenes sería en el filtro rojo seleccionar H-alfa y en el verde y el azul oxígeno 3, ¿vale? En Vale, muchos casos, utilizando H-alfa y oxígeno, por ejemplo, vale, podríamos corregir el de banda dual de azufre y oxígeno, ok. ¿vale? Genial. Mira, creo que está aquí, sí. A ver, mira, esta es la imagen de paleta Hubble que me pasaste. Aquí tenemos azufre en el rojo, H-alfa en el verde Sí. y oxígeno 3 en el azul. Vale, los másters de oxígeno 3 de Mars todavía no los hemos generado, pero yo he cogido este campo de Mars, lo he procesado así a mano con WPP y he generado unos másters para poder corregir esta imagen. Voy a enseñarte, mira, esto es el campo en H-alfa y oxígeno 3, ¿vale? Estas son el corazón y el alma en H-alfa y en oxígeno 3. Esta es la resolución de Mars. Aquí estás Vale, viendo un máster de verdad de la base de datos. vale. De hecho, estos másters tienen poquita exposición, alrededor de 1 hora por filtro o así, ¿vale? En realidad, de este campo tenemos como 4 o 5 horas de exposición. Vale, ¿qué he hecho? Pues he generado de estos recortes esta imagen y he puesto en el canal rojo he puesto H-alfa, en el verde también H-alfa y en el azul oxígeno 3. Vale. ¿Vale? O sea, vamos a simular lo que tendríamos cuando publiquemos los datos de oxígeno 3, ¿vale? Ujú. Pero ahora esta imagen la vamos a corregir con esta que he generado. Es decir, en vez de utilizar Mars, vamos a utilizar una imagen de referencia. O sea, que cada cual que tenga, por ejemplo, un 35 milímetros, un 50 milímetros, que haga gran campo, puede Sí, tener su propia calibración para sus imágenes. Si después tiran a más resolución o lo que sea, o exacto. con más focal, igual como habéis hecho vosotros con Mars, cada cual, si le gusta el gran campo con objetivos pequeñitos y tal, también puede generar su... ¿Y Sí, sí, puede sí. pasaros esos datos para complementarlo? Claro, Mars. sí, sí, claro, claro, claro. Nosotros, la base de datos de MarsU es
exclusivamente de datos de usuarios. Claro, ¿y cómo se os hace llegar esas imágenes o qué requerimientos necesitan tener? Bueno, requerimientos simplemente ser los master live y ya está. Bueno, pero os tienen que decir la focal, la F o la relación focal a que está tirado, tiempo de exposición, los Sí, datos bueno, estos supongo que... se pueden introducir datos en el formulario, simplemente pixinsight.com/mars. Y ahí hay un acceso también al portal de subida de datos. Vale, ya está, vale, perfecto. Y lo que pasa es que esa base de datos va más lenta porque nosotros revisamos imagen por imagen a mano. Vale. O sea, tenemos un control de calidad absolutamente estricto. Bien. ¿Vale? Y de hecho, mira, para que te lo creas de verdad, te voy a enseñar nuestro Excel de lo que es nuestra observación del survey de todo el cielo. Todo esto, ahora verás, estas son nuestras observaciones. Esto que ves aquí son las exposiciones en cada una de las noches de cada uno de los campos. Esta es la banda de declinación de 55 grados, la de 30, la de 5 grados y todo esto 8, 8 y 8. Esto significa que esta noche, el 28 de noviembre de 2024 se han adquirido 8 exposiciones en RGB del campo de 5 grados de declinación y 2 horas de extensión recta. ¿Por qué lo tenemos aquí anotado? Pues porque nosotros, todos y cada uno de los subframes, los revisamos a mano con Blink. Es decir, Vaya currazo. Que los 11.000 subframes... Os habéis revisado uno por uno. Uno por uno están revisados a mano, pero estos son los buenos. Realmente deben de haber unas 15, 16.000 imágenes. Dios. ¿Vale? Pero es que después aquí tenemos las imágenes de calibración que las revisamos a mano y que son 2 cámaras. En la cámara 1 ya son 18.000 imágenes de calibración. Madre mía. ¿Vale? En los datos que se incluyen en la base de datos no hay ni una sola imagen defectuosa, ni ninguna sola imagen que tenga un gradiente extraño o nubes altas o algún tipo de artefacto. Todas, absolutamente todas, son imágenes perfectas, obtenidas en condiciones perfectas, ¿vale? Vaya trabajo. Claro, es que trabajamos en lo que nos gusta y se nota. Yo no sé si me terminaría gustando, revisar 11.000 fotos. Al final yo creo que después de las 2.500, algo así, creo que ya digo, claro, me busco otra cosa. Quizás lo nuestro sea un poco obsesivo, pero... Sí, eso sí. Pero bueno... Pero gracias a obsesos como vosotros, nos hacéis disfrutar a nosotros, la verdad. Sí. Y eso se agradece. Bueno, realmente este trabajo lo coordinamos entre Alicia y yo. Yo me encargo de mandar las observaciones según lo que ha revisado Alicia de la última noche. Vale. Porque conforme vamos revisando más y más noches, estas gráficas se van actualizando. Que estas gráficas son el tiempo de exposición según la ascensión recta, ¿vale? Y puedes ver que el hueco que tenemos aquí en torno a las 12 horas ya se va rellenando. Vale. Ya estamos a punto de completar todo el hemisferio norte. ¿Vale? Bueno. Entonces, según lo que haga falta para la siguiente noche, yo mando unas observaciones u otras. Entonces, vamos los dos coordinados. Ella revisa imágenes y yo mando el plan de observación. Genial. Y así vamos a estar un par de años. No, ya. ¿Y cuántos años lleváis, dices, ya, con todo el proyecto de Mars? Llevamos, pues, 7 meses. Ah, pues bueno, aún. Y que en 7 meses habéis revisado todas estas fotos, las calibraciones, habéis... Sí. Vaya tela. Sí. Y de hecho, mira, tenemos 539 horas de imágenes perfectas. Pero claro, de todo el hemisferio, bueno, de todo el campo mapeado que digamos que tenéis. Sí. Bueno, y todo esto está hecho desde un cielo muy bueno, que es en Nerpio. Tenemos el telescopio en Astrocamp. Vale. Pues mira, de momento los datos de Oxígeno 3 no están todavía publicados, pero los vamos a publicar dentro de muy poco. Entonces, lo que he hecho es yo coger uno de esos campos de Mars e integrarlo en Oxígeno 3 para poder hacer esta prueba para la entrevista. Por tanto, la imagen de referencia no es de Mars, sino que es una imagen de referencia que tengo yo abierta, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, esta imagen es una paleta Hubble y tiene datos
de azufre que no tenemos en Mars, pero vamos a utilizar los de H-alfa. Por tanto, yo en mi imagen de referencia he metido el H-alfa también en el rojo. Bueno, pues vamos a resetear la herramienta, seleccionamos la imagen de referencia y primero vamos a calibrar el flujo. Aquí nos ponemos en modo de banda estrecha y, si no recuerdo mal, la longitud de onda del azufre son 674 y aquí en el verde la del H-alfa y en el azul la del oxígeno 3. El ancho de banda la verdad es que no lo sé, pero... Eran 4 nanómetros. ¿4? Vale. 4. Bueno, 4, pero siempre que las marcas a veces son 4, te dicen 4, te dicen 3 y a veces son 5. Sí. Y luego supongo que puede afectar también el band shift si tiras con 3 nanómetros en un equipo muy rápido claro, que el band shift. Sí, y después entre filtro y filtro el ancho de banda no es el mismo, ¿vale? Pero bueno, como te decía, esto solo añade datos a los metadatos de la imagen. Vale. Es inocuo en cuanto a los datos. Lo que nos puede perjudicar es que tengamos que ajustar más los factores manuales. Vale. Pero tú piensas que a lo mejor, como los objetos en las imágenes de gran campo son tan pequeñitos, a lo mejor la relación de flujos es de 100:1. Lo que nos permite esta herramienta es que los errores de calibración estén en torno al 1, no al 100 o al 500 o al 0,02, ¿vale? Nos ayuda en una primera calibración. Vale. Pues calibramos y, si no recuerdo mal, la imagen de referencia también tiene ya la calibración de flujo. Pero si utilizamos una imagen nuestra de referencia, necesitaremos también calibrarle el flujo. Vale. Esto no lo hacemos con Mars porque Mars ya lleva dentro de la base de datos su calibración de flujo, ¿vale? Bueno, pues vamos a aplicarla con todo por defecto. Vale. Bueno, esto es... Bueno, aquí vamos a enseñar una cosa que normalmente no hará falta enseñar. Y es que en PixInsight tenemos también parámetros ocultos, ¿vale? Porque como ya de por sí tenemos 20 parámetros, pues a nosotros nos gusta ocultar los que no son necesarios normalmente. Hacéis ¿vale? Bien, ¿eh? Hacéis bien, porque hay gente como yo que empieza a agobiarse con tantos parámetros, cuanto más me ocultes, mejor. Vale, sí. Esto pasa porque es que es un caso totalmente especial. O sea, es un recuadrito minúsculo que he recortado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros sacamos algunos parámetros y estos normalmente nunca van a hacer falta utilizarse, pero esto yo lo voy a cambiar a 1. ¿Esto qué es lo que dice? Pues que como es una técnica multiescala, pues entonces la imagen de referencia, la imagen a la que quieres aplicar tú la corrección tiene que estar entre un tamaño mínimo y máximo de lo que es la imagen de referencia. Vale. Entonces, la imagen de referencia ahora es que es minúscula y no es el caso habitual. Entonces, esto lo incrementamos a 1 y ya nos va a dejar ejecutar. Vale. Bueno, esto es el modelo. Vale. Pero yo quiero enseñarte la imagen resultante. Bueno, aquí además también se nota que queréis meter el dedo en la llaga porque... esto es una imagen sin flats, ¿vale? Entonces, lo sí, que porque también... a veces los flats no funcionan bien y tal, y te das cuenta cuando lo apilas todo que dices, claro, no me ha calibrado, algo ha pasado con los flats, y eso sucede. En teoría, esta técnica no es un sustituto de adquirir unos buenos flats, ¿vale? No, pero antes con las Pléyades, o no, la otra, la M33 con la mancha que había de los flats, me lo he estado planteando. A la gente que no le guste sacar flats y tal, quizás ahora tampoco pasa nada si no sacan flats, ¿no? Claro. Siempre es recomendable, sí. Exacto. Yo no voy a recomendar, nunca voy a decir, pues ya no tomes flats. No. Pero si no los tomas, quizás no tienes tantos problemas ya. Exacto. Bueno, aquí lo que vemos es una sobrecorrección, ¿vale? De hecho, aquí se ve perfectamente. Sí. En el canal verde vamos a ir canal por canal. Aumentamos esto y verás cómo funciona mucho mejor, ¿vale? Sí. Yo diría que aquí ya está bastante bien. Ahora vamos al oxígeno 3, que en el oxígeno 3 yo diría que ha funcionado perfectamente. Después ya nos encargaremos de corregir los restos de... Vale. Y ahora, ¿qué pasa en el rojo? Pues en el rojo, ¿ves que está dejando restos de nebulosa? La nebulosa está brillante porque esto es azufre y estoy corrigiendo con H-alfa. Claro.
Esto es delicado, ¿eh? Esto puede que a veces funcione y otras no. Pero aquí, si le bajo el factor de escala, mira qué bien. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, de momento vamos por el buen camino. Ahora, hay muchos gradientes residuales. Aquí hace falta bajar el parámetro de escala. Y mira ahora, qué maravilla. Sí. ¿Vale? Ay, qué bien, tío. Y te respeta las estructuras estas de fuera de la nebulosa, ¿eh? Claro. Que de otro modo, yo pasando Gradient Correction, la verdad es que hice un recorte y ni las vi. Sí. Mira, aquí es lo que yo te quería señalar en una de las cosas que hemos dicho al principio. A que parece que aquí esta zona se quede más brillante que esta. Sí. Vale, pues si nos vamos a la imagen de referencia... Es que es así. Es que es así. Es que toda esta zona Sí. tiene una emisión de H-alfa difusa que esta no tiene. Sí, totalmente. Es un gradiente natural. Qué bueno. Que nos lo está preservando, ¿vale? También piensa, por otra parte, que aunque usemos filtros de banda estrecha, al final, como la contaminación lumínica de hoy en día es toda basada en LED, se nos cuela luz por todos los sitios. Yeah. Y aunque utilicemos filtros de banda estrecha desde la ciudad, vamos a tener gradientes sí o sí. Sí. O sea que esta técnica nos va a salvar la papeleta. Pues por encima es eso. No sé si da tiempo, pero yo tengo un ejemplo muy bonito, porque es en LRGB y H-alfa. Tiempo da, el que tú quieras. ¿Sí? Vale. Sí. Pues mira, vamos a ver un último ejemplo, ¿vale? Que es este que hemos visto al principio. Mira, aquí hemos unido la imagen de color en filtros RGB, esto lo guardamos. Esta es la imagen de H-alfa, RGB, y aquí tenemos la L. No sé si aquí ya tenía la calibración. No, vale, pues vamos a calibrar el flujo. Es que este ejemplo lo resume todo muy bien. Perfecto. Entonces, aquí la curva de eficiencia cuántica es de este sensor, después son filtros de Baader y como filtro de luminancia vamos a poner también el de Baader. Lo aplicamos a la imagen de color. Recuerda que ahora se ignora el filtro gris. Ahora, con la misma configuración de filtros podemos aplicarlo a la imagen de L porque se ignoran los de RGB. Vale. Y por último vamos a calibrar el flujo de la de H-alfa, para lo cual tenemos que cambiar a modo de banda estrecha y aquí en el filtro gris cambiamos a 6 nanómetros. Vale, pues ya tenemos calibrado el flujo de las tres y ahora vamos a corregirles los gradientes también a las 3. Reseteamos y vamos a utilizar las imágenes de Mars. Vamos a probar primero con la de color. Empiezo siempre con la de color porque es que corregir los gradientes en una imagen de color es más fácil que en blanco y negro. Porque en una imagen de color, además de la información de brillo del gradiente, tienes la información de color del gradiente. Entonces, al tener más datos visuales, es más fácil corregir los gradientes. Fíjate, esta es la nebulosa del Tulipán que está en la constelación del Cisne y aquí tenemos un montón de datos. Tenemos 6 imágenes por canal, por lo que es fácil que tengamos aquí a lo mejor 30 o 40 horas de exposición en total. Mira, este es el modelo de gradientes. Sí. Si bajamos a una escala bastante inferior, bueno, no está del todo mal. Queda un poco de resto del tulipán y de algunas nebulosas oscuras. Podemos probar a subirlo un poco. Así quizás está mejor. Sí. Aunque empiezan a crearse agujeros oscuros aquí, yo no subiría más y volvería pues a 1024. Mira, un poco más grande, porque ahora quiero corregir la imagen. Y aquí vamos a hacer una prueba, ¿vale? En principio funciona bastante bien, pero mira, vamos a bajar a 512, ¿vale? La corrección es bastante buena. Sí. Si la comparamos con 1024, podemos ver que en 1024 nos había dejado ese borde superior verdoso. Sí, un poquito, sí. Y aparte, aquí hay un pequeño gradiente oscuro que se corrige también mejor. Sí. ¿Vale? Entonces, para esta imagen vamos a utilizar la escala de 512. Y realmente, mira, fíjate que las imágenes tienen unos gradientes parecidos. Un gradiente que es más brillante arriba que abajo. Estos gradientes son defectos de los flats, realmente. Porque esta imagen está tomada desde un cielo muy oscuro. No son gradientes de contaminación. Entonces, probablemente estos mismos parámetros me funcionen también bien con las otras dos imágenes. O sea que voy a dejar esta imagen corregida y ahora
con los mismos parámetros, corrijo la de L y ahora para corregir la de H alfa, en el filtro gris selecciono H alfa en vez de L. Y si te fijas, pues todavía había un poquito de gradiente también en la banda de H alfa. Pero fíjate, podríamos pensar, esta imagen es más plana, pero es que si tú vas al máster de Mars y visualizas esta zona, descubres que realmente esta zona es así de oscura, ¿vale? Qué bueno. O sea que realmente el gradiente aquí es que esto está demasiado brillante. Tenemos que dejarlo así. Y en estas dos pasa lo mismo. Esto realmente es más oscuro que esto, ¿vale? Después, una última nota. Que no nos engañe la calibración de color, porque parece que aquí haya tonos verdosos, pero es que esta imagen no tiene el color calibrado. Vamos a calibrarle el color, ¿vale? Vale. Seleccionamos esa área como fondo del cielo y ahora vamos a SPCC y ponemos los mismos filtros que en la herramienta de calibración de flujo. Y como referencia de fondo, seleccionamos este preview. Lo que quiero enseñarte aquí es que muchas veces no sabemos diferenciar entre lo que son gradientes residuales y artefactos de un color que todavía no está calibrado. Hay veces que cuando corregimos los gradientes se nos puede quedar, por ejemplo, un fondo verde. Y eso es porque tenemos que ajustar el equilibrio del fondo. Ay, perdón. Recordemos, yo ahora he hecho un fallo de principiante, que después de calibrar el color hay que enlazar siempre los canales RGB. Y esto es demasiado contraste para esta imagen, ¿vale? Vale. Esto es la imagen con el color calibrado. Bueno. ¿Vale? Aquí tenemos los gradientes corregidos y el color calibrado. Genial, me dejas sin palabras. Cada vez que te pasas por aquí es para traernos alegrías, a ver si te viene más a menudo. Sí. Sí, pues podemos hablar de muchísimos más temas. Genial. Bueno, yo creo que quizás ahora cuando saquemos los datos de Oxígeno 3 merecería la pena... ¿Una actualización o algo? Una actualización, sí. Genial. Centrarnos en ejemplos de filtros de banda dual o paleta Hubble. ¿Vale? Sí, porque hoy en día mucha gente tira desde ciudad y en filtros de banda dual en color y quizás estará bien, para aclarar todo esto. Yo ahora en Navidades he estado trabajando duro para producir los másters de Oxígeno 3 y quiero que salgan cuanto antes. Genial, perfecto. Todo lo que sea aportar a alegrar a la gente el día, pues bienvenido sea. Pues Vicent, me has dejado sin palabras y yo creo que la mayoría de los que estén viendo este vídeo van a estar deseando terminarlo ya para subir a montar a su Borle 8, los que estén en Borle 8, y empezar a tirar como locos y aprovechar su cielo contaminado, pero esta vez con la herramienta de Multiscale Gradient Correction, ¿lo he dicho bien? Sí. He practicado mi inglés, ¿eh? Pues con esta herramienta la verdad es que no me quedo sin palabras. Sí. Yo tengo un Borle 4, estoy contento, pero bueno, ya has visto, a veces también problemas con flats. Ahora es bueno saber también que incluso teniendo problemas con flats, pues bueno, se consiguen mejorar las imágenes. Que por no tener los flats calibrados no tenemos que tirarlo todo. Claro, o es que muchas veces tomas flats y descubres que has hecho algo mal y como ya has desmontado la cámara, ya no sirve de nada. Ya está. Entonces, a lo mejor te corrigen las motas de polvo, pero los gradientes se te quedan fatal. Pues una alegría, Vicent, una alegría. Sí, lo que tenéis que tener en mente es que la DR1 de Mars, claro, lleva solo, digamos, medio cielo. Como has visto en las gráficas, estamos ya a puntito de cubrir el cielo del norte por completo. Las bases de datos las vais actualizando, es decir, vais anunciando cuando hay nuevas versiones para actualizar, digamos. Perfecto. Exacto. La primera gran actualización será esa mitad del cielo, cubrirla con Oxígeno 3. Y yo creo que en primavera ya estaremos cubriendo todo el cielo por entero. Gran trabajazo. Por llevar solo 7 meses, todas las imágenes que habéis tenido que mirar y revisar y todo, con las calibraciones y todo... Es genial. Y encima es eso, que dejáis la opción para que cualquiera desde casa pueda tener sus imágenes calibradas y hacerlas él, con su objetivo fotográfico, digamos, de 35 milímetros. ¿Qué margen tendríamos, por ejemplo? ¿Cómo lo harías tú? Con las imágenes de Mars de 35 milímetros se corrigen muy bien imágenes, los típicos refractores
que ahora se estilan, que son a lo mejor 400, 500 milímetros de focal, un FSQ funciona muy bien. Yo diría que hasta 1000 milímetros de focal funciona siempre muy bien. Hemos probado hasta 3500 de focal, que son 100 veces más la focal de Mars. En esos casos a veces funciona muy bien y otros no tan bien, pero es llevarlo al límite. Un 3000 ya no... Pero 3500 de focal, por ejemplo, yo he corregido exposiciones de 10-12 horas con un 50 centímetros con imágenes de 400 milímetros de focal. O sea que si tenéis el mismo campo con un pequeño teleobjetivo y además que esto abre también la puerta a colaborar unos con otros. Claro. Si algún amigo tuyo tiene una imagen de gran campo de ese objeto, te la puede pasar y corrige los gradientes con... Claro, pero si están en un Borle 8 y se ponen a tirar con el objetivo de 35 o 50 milímetros, no podrá calibrar nada con esas calibraciones porque van a estar contaminadas de... Claro. Nos obliga a tener un buen cielo para poder calibrar bien eso, ¿no? Que estaba pensando ya, digo, a veces igual es mejor, en lugar de tirar flats, tener la cámara al lado, una cámara al lado con un objetivo y tirar eso para que luego te calibre todo bien. Bueno, a ver, piensa una cosa. En caso de que quieras hacerlo tú, de decir, yo me voy a calibrar lo mío, voy a probar de calibrar lo mío. Solo claro, eso, ya sé que está es que yo ideé este método justamente haciendo eso. En mis imágenes con 3,5 metros de focal, las corregí con 400 milímetros de focal. Vale. Desde el mismo cielo, que es un cielo limpio. Claro. Pero... ¿qué es lo que pasa? Las de 400 también tienen un mogollón de gradientes, aunque estén tomadas en un cielo oscuro. Pero esas imágenes de gran campo las puedes corregir, por ejemplo, con Gradient Correction o DBE, y aunque la corrección no sea perfecta, tú vas a utilizar un cuadrito minúsculo que es tu imagen de distancia focal larga. Vale. Y dentro de ese cuadrito, los gradientes son prácticamente inexistentes. Mínimos. O sea, ya te serviría quizás, sí. Claro, claro. Oh, pues abre una lo que importa es que tu imagen de gran campo a nivel local esté bien. Vicent, un placer otra vez tenerte por aquí. Para mí también. Y espero, bueno, verte pronto, a ver si hacemos una actualización con las muestras de oxígeno y hablamos de cómo va el proyecto y si hay alguna... Porque igual vienes aquí a presentar lo del oxígeno y dices, ya llevamos ya no sé cuántas horas de azufre y vamos mejorando. Y los filtros de multibanda, a ver cómo funcionarán también, porque eso es algo que hoy día... Se estilan mucho las cámaras a color con filtros multibanda y será un punto importante por donde la gente sí ahí se puede... Que yo últimamente solo estoy usando casi los filtros multibanda porque al final pues han salido scripts incluso que no hace falta ni sacar estrellas en color natural porque ya te agarra directamente los del hidrógeno, los del oxígeno y te saca las estrellas en colores naturales. O sea, yo no sé cómo lo hace, pero no hace falta ya cuando vi el script este dije, ya es que de momento depende, si quiero tirar en nebulosas así de emisión tal, no pierdo tiempo ya en sacar estrellas naturales a color natural, es tiempo que pierdo de poder sacar más información de oxígeno o de hidrógeno. Claro, sí, cuando saquemos el oxígeno 3 será un gran paso adelante. Lo que pasa es que en todos los surveys se hace de la misma forma. Tú no te esperas a tenerlo todo para publicarlo. Yeah. Tú vas sacando data releases conforme tienes bloques de datos para que la gente pueda ya beneficiarse de eso. Genial, Vicent. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Vicent, que te acabas de recuperar de la bronquitis, que ya te veo bien y te he escuchado perfecto. O sea que seguro que estás bien ya. Sí, pues muchas gracias por contar conmigo. Ha sido un placer. Siempre es una ilusión compartir un ratito contigo. Que me digas esto ya igualmente. Y a todos vosotros, bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Creo que va a ser una revolución y no sé cuántas veces puedo agradecer ya a Vicent y a todo el equipo de PixInsight estas aportaciones porque nos van a hacer la vida más fácil y más agradable. Muchas gracias, Vicent. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.